En este video vamos a tratar de entender el principio de inducción matemática de una manera muy intuitiva. Pensemos que tenemos estos 4 individuos en una comunidad. Los azules están sanos, pero resulta que a este individuo se le pegó algún virus, por ejemplo. Entonces, ¿qué se necesita para que ese virus se propague por toda nuestra comunidad? Pues por un lado, que a alguno, al famoso paciente cero, le haya dado el virus, pero además que ese virus se propague por el contacto entre ellos. Entonces, si hay contacto entre los individuos de nuestra comunidad, pues a todos se les va a pegar el virus, todos se van a contagiar del virus. Bien, pensemos ahora en el universo de los números naturales. El contacto entre los números naturales es sumar 1. Hemos dicho varias veces que los números naturales los vamos construyendo a partir del 0, pasito a pasito, sumando de a 1. Bien, entonces, si queremos que se propague no un virus, sino una propiedad en los números naturales, pues necesitamos que esa propiedad parta de algún número natural, por ejemplo del 0, y además que el contacto entre esos números naturales nos permita propagar ese contagio, nos permita que mediante el contacto, que es sumar 1, pues se vaya a propagar la propiedad. Entonces, necesitamos que la propiedad se cumpla para 0, pero también necesitamos que si la propiedad se cumple para un natural arbitrario, entonces se cumpla para el siguiente. Eso es lo que nos dice el principio de inducción matemática. Aquí lo tenemos escrito. Una propiedad se cumple para todos los números naturales si solamente si se cumple para 0 y si se cumple para un número natural arbitrario, entonces se cumple para el siguiente. Si se cumple para n, entonces se cumple para n más 1. Otra manera de enunciar este principio de inducción, que es equivalente a esta, es que una propiedad se cumple para todos los números naturales si se cumple para 0 y si se cumple para los menores que algún natural arbitrario, entonces se cumple para ese natural. Es decir, si yo lo tengo para todos los menores que n, entonces se cumple para n. Porque este es equivalente al anterior, porque pues si vemos lo que vamos haciendo en realidad es ir incluyendo al número siguiente, o sea, ir sumando 1. Entonces yo tengo que si se cumple para 0, luego puedo decir, bueno, se cumple, como se cumple para 0, se cumple para los menores que 1, entonces se cumple para 1, o sea que se cumple para 1. Luego otra vez vuelvo y aplico este segundo enunciado. Entonces tengo que, si se cumple para los menores que 2, entonces se cumple para 2 y se cumple para los menores que 2 porque se cumple para 0 y para 1. Luego se cumple para 2 y así sucesivamente. Se cumple para los menores que 3, entonces se cumple para 3. Como lo tengo para 0, 1 y 2, se cumple para 3. Y así sucesivamente vamos a tener que la propiedad se esparce, se propaga por todos los números naturales. Bueno, entonces espero que hayamos entendido más o menos de qué se trata este principio de inducción. Puede pasar que nuestro paciente 0 no esté aquí, sino que, por ejemplo, el primero que se contagió no fue el 0, sino fue el 1. O sea, la propiedad no empieza en 0, sino en 1. Pues entonces yo puedo decir, bueno, pues la propiedad, si yo tengo esta otra, que si se cumple para n, entonces se cumple para n más 1, pues yo puedo decir, bueno, es una propiedad que se cumple para todos los naturales mayores que 1, o por ejemplo, para todos los naturales mayores que 2. Entonces, digamos que nuestro paciente 0 no necesariamente se tiene que ubicar aquí, podría ubicarse, por ejemplo, en el 1 o en el 2, como algunos ejemplos que vamos a ver en adelante. Bueno, espero que tengamos entonces claro de esta forma un poco intuitiva de qué se trata el principio de inducción matemática. Espero que sigan cuidándose mucho. Hasta luego.